comunicar. La radio de la mañana, la radio educativa, la radio de la amistad. Ilusión por comunicar, aprender y soñar. Ilusión por comunicar. Buenas tardes. Sevilla es una ciudad de cicatrices invisibles. Durante siglos, kilómetros de piedra y ladrillo protegieron sus habitantes, marcando quién estaba dentro y quién queda fuera. Hoy, aunque la mayoría de sus muros cayeron bajo la piqueta de la modernidad, la muralla sigue dictando cómo caminamos, cómo conducimos y cómo entendemos el centro histórico. El historiador y profesor Esteban Moreno Hernández se ha propuesto en un reto ambicioso con su nuevo libro de paseo editorial, enseñarnos a ver lo que ya no está. Hoy hablamos con él para redescubrir esa Sevilla fantasma a través de las puertas y mapas que definieron nuestra identidad. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. En principio, te quiero hacer esta pregunta. El origen del proyecto. Tras una vida dedicada a la docencia como catedrático de Geografía e Historia, ¿qué te impulsó a dedicar tu primer libro de investigación no escolar a este elemento defensivo de la ciudad? Pues, hombre, yo siempre, en toda mi vida profesional, me ha encantado salir del aula. Porque lo que explicamos en una clase de geografía o de historia, el libro se nos queda pequeño. Y entonces es fundamental explicarle al alumnado cómo es su ciudad, cómo es su barrio, cuál es la historia sobre todo, y poder interpretar, poder ver. De tal manera que a lo largo de tantos años de clase, yo he estado, pues yo creo que han sido 30 y algo de años dando clase, pues al final tienes un patrimonio documental de apuntes, de pequeñas cosas, artículos que vas escribiendo, y estaba ahí ese material. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado desde pequeño, creo que eso es cosa de todos los chiquillos, ¿no? Pues el tema de los castillos, las murallas. Y en el caso de Sevilla me llamaba la atención la persistencia de muchos errores, hoy le llamaríamos bulos, mitos, que si las murallas son romanas, que si las murallas las derribó la Revolución del 68. Y bueno, había tantos errores que yo creo que tenía que aportar mi granito de arena para conocer mejor la ciudad de Sevilla a través de sus murallas y sus puertas y todo lo que significaba ese cinturón amurallado para los que vivían dentro, los que vivían fuera y en esa interrelación de unos y de otros. Y de ahí nació ese proyecto al que es verdad que me animaron gente conocida que me decía, tú que sabes del tema, ¿por qué no lo pones por escrito? Digo, pues es verdad. Y así de paso he actualizado lo que sabía sobre las murallas de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, te quisiera preguntar que si tuviésemos una hora para pasear con tu libro bajo el brazo, ¿por dónde nos recomendarías empezar? Pues quizá para ese plazo de tiempo, con la ayuda del libro, yo propondría las murallas de la Macarena. Por una razón, porque tenemos una puerta, la de la Macarena, transformada por el paso de los siglos, pero que está ahí. Podemos hacer el recorrido viendo el foso, viendo el antemuro, viendo las torres, algunas de ellas magníficas, como es la Torre Blanca, y poder terminar en la única puerta original que nos queda, que es la Puerta de Córdoba. Y eso en un espacio de una hora, con ayuda del libro, se puede hacer perfectamente. Hay otros tramos más complejos, que nos exigiría ya una atención y una guía diferente. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes. Muchos sevillanos pasan a diario por calles que antes eran muros. ¿Cuál es el rincón del centro donde la muralla es invisible, pero su huella sigue marcando el paso de la gente? Pues yo propondría, por ejemplo, la calle Tintes. La calle Tintes es una calle que pasa muy desapercibida en relación a la muralla. Y sin embargo, entre la calle Tintes y todo el sector de Menéndez Pelayo, ahí dentro está la muralla. No se percibe, pero desde que entramos por lo que sería la Puerta de Carmona y giramos a la izquierda por la calle Tintes, estamos siguiendo en paralelo el trazado de la muralla, que lo podemos seguir después continuando por otras calles hasta la mismísima Puerta de la Carne. Cada vez que ahora se están haciendo rehabilitaciones en esos sectores, está apareciendo la muralla. O sea que la muralla sigue estando ahí. Hay una visión muy bonita desde la calle Menéndez Pelayo,
pero la comunidad de vecinos tiene siempre cerrado el acceso para visitar esa muralla. Y luego hay otro elemento también interesante que nos advierte de que estaba ahí la muralla, el nombre de las calles. La calle Tintes. Después, a continuación, viene la plaza de los zurradores. Después, más adelante, seguirá la plaza de los refinadores. Nos está diciendo sectores de la ciudad medieval donde lo que se hacía en esas calles era tan pestoso que había que alejarlos. ¿Y dónde mejor? En zonas pegaditas a la muralla, no en el corazón de la ciudad. La calle Tintes, si hemos ido a ciudades del norte de Marruecos, vemos lo que huelen las tintorerías, donde estaban el tratamiento de pieles. Evidentemente eran sectores degradados de la ciudad y de ahí se alejaban. ¿Dónde los ponemos? Pegaditos a la muralla. Cuidado, que al otro lado estaba ni más ni menos que teníamos el Tagarete, para donde verter todas nuestras aguas sucias. Es decir, que estaba muy cerca. Pues digo, son calles del centro de la ciudad, pero que ahí estaba invisible y sigue estando la muralla. Otra pregunta, Esteban. El enfoque de guía, el libro se subtitula como Guía por las puertas y límites, ¿no? ¿Está pensado para leerse en casa o como compañero de paseo para redescubrir la trama urbana? Pues yo pienso que tiene que ser de las dos maneras. Yo creo que es bueno leerlo en casa, subrayarlo. A mí me encanta eso de subrayar los libros. A pesar de que muchas veces he ido a una librería esta de segunda mano, de las que llaman de viejo, y te dicen, no, hombre, los libros no se subrayan, que después tienen menos valor. Digo, será para ti. Porque para mí un libro subrayado es un libro trabajado, con tus anotaciones. Me encanta encontrarme libros de segunda mano donde otra persona ha dejado anotaciones, vivencias, opiniones, ha marcado errores. Entonces yo creo que hay que leer en casa y a partir de ahí uno tiene que trabajar con la imaginación para ir a buscar después a la calle. Y entonces el libro con esa guía, la palabra guía, en principio yo no la veía muy clara, pero en la editorial me dijeron, es que esto le va a venir muy bien a la gente que no sabe lo que tú sabes, pero se va a guiar para ir por un barrio e ir buscando la muralla, los rincones, y eso sí es muy interesante. Pues yo creo que primero en casa y después con el interés a la calle. Siempre se ha dicho de que el derribo de las murallas fue para modernizar la ciudad. ¿Realmente fue así o se cometió un atentado contra el patrimonio de la ciudad? Hombre, hoy en día lo calificamos de atentado contra el patrimonio, pero porque hoy en día hemos aprendido que eso es nuestro, no es solamente del propietario, eso forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje. Pero en aquella época, en el siglo XIX, a mediados del XIX, prácticamente nadie vivía las murallas como parte de la historia y del patrimonio de la ciudad. Al contrario, se veía que eso era un estorbo, me impide salir fuera de la ciudad, no puedo acudir a mi huerta como yo quisiera, ¿por qué no tengo yo acceso libre al otro lado? Y al mismo tiempo las murallas eran un símbolo de lo viejo, lo caduco. La muralla era el lugar por donde yo tenía que pasar por las puertas obligatoriamente y ahí dejaba yo mi impuesto, porque eran unas aduanas municipales. Hoy lo vemos claro cuando vamos a un país que no es de la Unión Europea, aduana. Pero en aquella época cada ciudad tenía su propia aduana. Ojo, un impuesto que no ha terminado hasta bien entrado el siglo XX. Los arbitrios municipales eran impuestos que se han pagado hasta los años 60. De hecho, había puestos fielatos en las afueras de las ciudades. Por eso digo que en aquella época sí se vivió como modernidad y la mayor parte no supo ver que se estaba perdiendo algo único. Había un grupo de lo que llamaríamos hoy en día los académicos, que sí luchaban y peleaban para que se mantuvieran. Y gracias a un error afortunado, eso de pensar que las murallas eran romanas, no siguió adelante la piqueta, destrozando lo poquito que hemos salvado, visible, que son los muros de la Macarena. Los otros muros que se conservan visibles están en zonas que entonces estaban ocultas, como son los Jardines del Valle, que entonces estaban dentro de un convento que después pasó a ser un colegio.
¿Hay alguna puerta o postigo que guarde una historia especialmente curiosa, de esas que no aparecen en los libros oficiales de historia? Sí, podría ser perfectamente la misma Puerta de Córdoba. La Puerta de Córdoba, durante mucho tiempo, gracias al error que ubicaba allí la prisión, la cárcel de San Hermenegildo, pues indudablemente no se derriba en su momento. Se derribó la puerta nueva, pero la antigua quedó embutida, oculta, detrás de una iglesia nueva del siglo XVII. Ahí hay un error. San Hermenegildo no estuvo preso allí porque esas murallas no son de origen romano, son del siglo XII-XIII. Por tanto, allí no pudo estar nunca San Hermenegildo. ¿Qué ocurre? Que también esa leyenda de San Hermenegildo hay que ponerla en relación con la aristocracia, la nobleza sevillana, que considera a San Hermenegildo uno de sus santos fundadores. Y hay que ponerlo en relación con la conquista castellana. La conquista castellana no deja de ser una cristianización de la sociedad, de la cultura, y San Hermenegildo era un santo que venía muy bien porque vendría a demostrar que esas tierras ya fueron cristianas, incluso esas murallas. Por tanto, encierra una historia muy interesante. La fortuna que hemos tenido es que la restauración de los años 50 del siglo pasado recupera la puerta original acodada, y es la única puerta original que tenemos del conjunto de las murallas. Y eso es una historia muy interesante, tan interesante como podría ser también la historia del postigo del Alcázar, ahí escondido, oculto, ignorado, diría yo, ignorado, porque parece una puerta trasera de los jardines del Alcázar. Sin embargo, era uno de las postigos, puertas menores, que comunicaban la ciudad de Sevilla por el sector de la Judería con la zona extramuros, el Prado de San Sebastián, y hacia la izquierda, hacia el norte, tenemos el Prado de Santa Justa. ¿Qué ocurre? Que cuando ese sector extramuros también se lo apropia el Alcázar como parte de sus huertas y jardines, pues aquello quedó cerrada la puerta para siempre y olvidada en el callejero de nuestra ciudad. De tal manera que cuando en 1916 se conmemora el centenario de Cervantes en Sevilla con unos azulejos magníficos que José Gestoso pone en marcha, se ubica el postigo del Alcázar en lo que es el arquillo de Mañara, el que comunica el Alcázar con la Torre de la Plata y la Torre del Oro, y sigue apareciendo allí. Y a pesar de que ya hemos dicho desde varios sectores, no está en su sitio, pues ese error no se corrige. Y ahí sigue ubicado, que lo fácil que sería desmontar los azulejos y llevárnoslos al callejón de la Judería, para entender que si Cervantes ubica allí el postigo, es que porque allí pasaron, imaginariamente, Rinconete y Cortadillo. O sea que está muy bien. No es el único de los errores de los azulejos cervantinos, eso da para otro tema. Vamos a hablar de la Revolución de 1868 y la gloriosa, famosa, sí, de los militares que se alzan y expulsan de España a Isabel II y tratan de hacer un gobierno de regeneración, ¿verdad? Entonces, a ellos se les achaca el derribo de la mayoría de los 7 kilómetros de muralla. Pero, como aparece en tu libro, esta se inició en realidad 3 años antes, en 1865. ¿Por qué tiene la mala fama la Revolución de 1868? Y si la decisión de 3 años antes de la alcaldía fue una decisión con vicios de modernizar la ciudad, o hubo otros intereses detrás. Hombre, en relación a la Revolución de 1868, hay una lectura, una interpretación de aquella etapa indudablemente conservadora, muy conservadora. No podemos olvidar que prácticamente 6 años después de la Revolución de septiembre del 68, el periodo de la restauración que inauguran Alfonso XII y sobre todo Cánovas del Castillo, no solamente restauran la dinastía, sino que reescriben la historia anterior. Pero lo más curioso es que más de 100 años después,
sigamos alimentando de alguna manera, ahora sí son bulos maliciosos, esa idea de que la revolución destruyó el patrimonio sevillano, fundamentalmente por las murallas de Sevilla y sus puertas, algunas, el monasterio de las Dueñas y la parroquia de San Miguel. Es que destruyó el patrimonio sevillano. Estas cosas hay que ponerlas en su contexto. En el caso de San Miguel, por ejemplo, no se dice que había ya unos planes aprobados de reordenación del mapa parroquial de la ciudad, donde algunas parroquias desaparecían y perdían su función. Por ejemplo, ahí tenemos Santa Lucía. Santa Lucía está desacralizada desde hace muchísimo tiempo y perdió su función. Incluso la portada acabó en Santa Catalina. Ahí. San Miguel era otra de ellas que también estaba ya señalada para desaparecer. En el caso del monasterio de las Dueñas, pues indudablemente tenemos los efectos de la desamortización, que no fue una la de Mendizábal, sino que empezaron desamortizándose todas las propiedades de los jesuitas en el siglo XVIII y el rey Carlos III, y terminan en la etapa de Madoz, ya bastante después de Mendizábal, en los años 50 del siglo XIX. Es decir, que hay un proceso largo donde se van desamortizando y se van cerrando comunidades religiosas de varones y de mujeres. Bien, eso por un lado. Pero en cuanto a las murallas, el ayuntamiento ya tenía los planes diseñados, por un lado, de demolición de todo el tramo de muralla desde el sector de la actual calle Torneo, toda la calle Torneo, para dar entrada al ferrocarril y eliminar todas aquellas puertas que estorbasen a ese crecimiento urbano. Eso estaba ya diseñado, estaba ya pensado. Todos esos planes de apertura de nuevos viales hacia el corazón de la ciudad, hacia el centro. Porque si eso no estaba pensado de antemano, no se puede entender que la revolución se produce a 1 de septiembre y 20 días después haya empezado el proceso de demolición de la puerta de Triana, después la de Carmona, etcétera, etcétera. En 20 días no se improvisa. Ahí había un plan. ¿Qué ocurre? Que se aceleran los planes, pero planes que habían empezado ya previamente ayuntamientos que estaban bajo los gobiernos de Isabel II. Es decir, yo no culparía a la revolución democrática de derribar, simplemente de continuar y acelerar planes previos, sí. Después de leer el libro, al atravesar el Arco de la Macarena o pasearnos por la muralla por los jardines del Valle, ¿cómo visualizamos esto y cómo lo llevamos a nuestra mirada? Después de leer el libro, hay una cosa que sigo lamentando y cada vez que tengo una ocasión lo enviamos a la prensa o lo enviamos a quien corresponde, y es el tema de que, qué pena, no hay ni un cartel que identifique a las murallas de Sevilla. Hemos leído el libro, nos hemos enterado de cómo son las murallas, pero si nadie me dice cuál es el antemuro, yo tengo una muralla, un antemuro y un foso. ¿Y cuál es el antemuro? ¿Y cuál es el merlón? ¿Y cuál es la almena? Y sobre todo, no hay un cartel que me diga muralla Almohade, siglo XIII, Puerta de la Macarena, siglo XIII, reformada, siglo XVI. No hay nada, ninguna información. Esto es fundamental. El libro viene a cubrir la necesidad de información. Yo por eso me gusta mucho cuando presentamos por vez primera el libro, lo presentaron como un libro de alta divulgación. Es decir, está bien documentado, pero su objetivo es divulgar, difundir. Y eso es fundamental, porque de lo contrario yo sigo paseando por las murallas y no entiendo, no veo, solamente veo. Bien. Una de las últimas visitas que hemos hecho a la muralla, muy interesante, fue con un grupo donde había personas con discapacidad visual, algunos de ellos ciegos totales, y entonces yo los llevé a tocar la muralla, porque si no, no entiendo eso del tapial. Toca la muralla, y tocaban los chinorros, y se podían tocar los mechinales, y se podían tocar las llagas de los falsos despieces de la muralla, de los cajones de tapial.
Es decir, la muralla tiene que ser explicada como cualquier elemento del patrimonio. Solamente se defiende lo que conocemos. Y al final eso nos lleva a amar lo nuestro y a estar pendientes de cualquier elemento de destrozo, de mal uso del patrimonio. ¿Y por qué crees que hay tan poca información de la muralla? Muralla y puertas, porque el patrimonio de Sevilla es muy rico. Efectivamente. Yo tampoco me lo he explicado. Es una razón que digo, ¿por qué no se explica esto más a fondo? ¿Por qué no hay más información? Hace ya varios años un plan director del patrimonio histórico municipal, muy interesante, muy bueno, muy bien hecho. Pero ¿qué ocurre? Que hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno municipal pues no lo ha aplicado. Lo dejó en un cajón, magnífico trabajo, en un cajón. Y ahí se hablaba de la señalética, la necesidad de explicar el patrimonio. Esto, hay una razón que me dijeron a mí una vez, dice, hombre, es que entonces dejaríamos sin trabajo a los guías. No, tampoco. Tampoco, porque el factor humano es fundamental. No se trata de dejar sin trabajo a los guías turísticos, los free tour, todo esto como se llaman ahora, que son sectores laborales, cuidado, muy necesarios para mucha gente. Terminan sus estudios y quieren, y lógicamente están ahí. Yo creo que no, al contrario, les ayudaría a sacar adelante esos proyectos. A más información, muchas veces hemos estado con el grupo nuestro de Benvaso explicando y se ha arrimado alguno de ellos y dice, ¿te importa que te siga? Digo, claro que me va a importar, sigue y ve cogiendo ideas. El libro les ha gustado mucho, que se dedican al tema de la divulgación y de los guías turísticos. Es decir, que eso está ahí. ¿Cuántos guías turísticos necesitarían esa información necesaria? Voy a poner un último ejemplo de esto, de esa necesidad. Cuando estamos en la Puerta Jerez, al lado del Hotel Alfonso XIII y del kiosco de prensa que hay allí al lado de la parada de taxi, nos encontramos con un resto de una calzada romana. Porque nosotros ya empezamos a ver cosas y, mira, una calzada romana, porque lo sabemos, pero allí no hay nada que nos diga una calzada romana. La pregunta es, ¿y una calzada romana que estaba a esa altura? Si los restos, si en el piso segundo del parking del Cristina hay unos hornos romanos que tampoco tienen ninguna información, la calzada que eran hornos subterráneos, no, es que no está explicado en ningún sitio. Lo hemos reclamado montones de veces. Hace falta señalética, señales que informen. Sería bueno para todos. Habría que pegarle un tirón de oreja totalmente a la administración correspondiente. Sí. El libro es muy visual. ¿Cómo fue el proceso de rescatar los grabados y los mapas antiguos? ¿Hubo alguna imagen que te sorprendiera especialmente al encontrarla? Yo tengo que decir que, por ejemplo, frente a los investigadores que se meten en archivos y están constantemente buscando, encontrando, y van ya con un proyecto de investigación, el mío, a ser un proyecto de divulgación, yo tenía que encontrar las mejores imágenes para explicar. Y con tiempo y sin prisa y un ordenador conectado a internet, lógicamente. He encontrado cosas muy interesantes. Páginas, por eso creo que es importante las notas a pie de página y la bibliografía, porque siempre hay gente que dice, yo quiero saber más. Por ejemplo, en la gerencia de urbanismo hay una parte que es de información digital, con mapas, con planos. El anexo cartográfico que coloco al final está sacado de la gerencia de urbanismo. Ahí podemos seguir el recorrido de las murallas. Y de todas las imágenes, además de las fotografías, como muchas que pongo en el libro, hay una que me encantó. Y es la representación que aparece en un códice medieval, de la Sevilla medieval, en la que aparece, eso está en el Escorial, este códice, y aparece representada la ciudad de Sevilla con una muralla y un río delante de la muralla. O sea, es una imagen preciosa, muy bonita y además muy poco conocida, que se atribuye a Sevilla. Quizás porque estamos en la etapa medieval, Sevilla todavía es islámica y ese arco de herradura, en fin, se ha identificado con la Sevilla medieval. Es una de las imágenes que cuando la encontré más disfruté. Mucha paciencia y muchas horas delante del ordenador buscando.
Bueno, Esteban, te voy a hacer la pregunta que te va a gustar más. Vamos a ver. Porque, claro, te voy a preguntar sobre patrimonio. Ya hemos visto que es señalética cero. Te voy a preguntar sobre la iluminación que han puesto a la muralla en la Macarena, pero también te voy a preguntar cómo valoras el estado de conservación de los lienzos actualmente, ¿vale? Tanto la de Macarena, Jardines del Valle y el Alcázar, inclusive, ¿no? Todo. Sí, pues a mí la iluminación que le han puesto a la Macarena, al sector de Macarena, no me ha gustado nada. Es más, nosotros sacamos una nota bastante dura cuando en su momento desde Benvaso, porque aquello parecía Isla Mágica. Eso para Isla Mágica está bien, la muralla como divertimento, pero le falta el respeto a unas murallas que ya mismo se acercan casi a sus 1000 años de antigüedad. Una muralla no puede ser de colorines, hoy rosa, mañana verde, un tono azul al otro. Un respeto. Están convirtiendo el patrimonio de Sevilla últimamente en un recurso de juego, en un recurso exclusivamente para el turista. Esto ponlo en relación con lo que está ocurriendo con los jardines del Alcázar. Estos proyectos de iluminación, dice, que aquí conviven animales, especies animales. El patrimonio necesita un tiempo de reposo, de respeto, indudablemente. No me gusta nada. Más bien podría haberse dedicado ese dinero a otros espacios muy degradados. El de la Macarena se ha hecho una buena restauración, hay que decirlo, se ha hecho una buena restauración. Pero nos quedan Jardines del Valle que prácticamente se están cayendo. Hay lienzos donde hay unos huecos preocupantes. Hay un tramo que también pasa muy desapercibido y sin embargo está lleno de turistas, y es el tramo de los Jardines de Murillo, donde los restos de muralla que aparecen allí con torres están también súper descuidados. Es decir, hay tramos que están muy mal, y sin embargo otros que están convertidos casi en feria, ¿no? Con esas luces del club de carretera a veces. Una pregunta, Esteban. ¿Estás trabajando sobre otro libro o investigando para escribir otro libro? Sí, estoy trabajando. Me interesa ahora mismo mucho, y bueno, como estamos con un colectivo trabajando con temas de las inmatriculaciones de la iglesia, nuestro patio de los naranjos, pues a mí es un tema que sí me preocupa, ver el espacio ocupado por las órdenes religiosas, las parroquias, y su efecto sobre el urbanismo, ¿no? Porque hay muchas de ellas que no están. Y ahora mismo estoy en proceso de recopilar información, artículos. Puede que termine en un libro, y si no puede, va a terminar seguro sabiendo yo más. Eso es lo importante. Vamos, perdón. Muy bien, esperemos que pronto salga a la luz. Vamos allá. Si pudieras viajar al pasado con una cámara de fotos, ¿qué retratarías? Mucho espacio, indudablemente. Pues no sé, la muralla sería uno de los elementos, pero me interesaría mucho la muralla y el río. La imagen que hemos visto en tantos grabados, pinturas, vista desde el Aljarafe, vista desde Triana, de las murallas y el río, creo que uno de los espacios más apasionantes que hay. Sevilla sin el río no se entiende, en absoluto. La lesión sobre la muralla. Esteban, como profesor, ¿qué mensaje esperas que llegue al sevillano, al lector, aunque no sea sevillano, al cerrar el libro y caminar por la ciudad? Pues que vivimos en una ciudad muy afortunada de mantener un gran patrimonio del que yo no iría a buscar lo que hemos perdido. Yo creo que ya está bien de tanto llanto. Esta es una ciudad que lamenta mucho lo que ha perdido. Aquí estuvo el Palacio de los Sánchez d'Alp. Aquí estuvo ¿Y qué hicieron en aquel momento? Nada. Pues entonces, lo perdido está. Pero lo que tenemos hay que respetarlo y hay que cuidarlo y hay que esforzarse. Sabes que en el caso del Patio de los Naranjos lo estamos viendo. Sí. Muchos lamentan. ¿Debería estar abierto? ¿Está usted haciendo algo? ¿Está usted firmando por lo menos? ¿Está acudiendo? No. Pues eso yo iría más a ese, vamos a salvar lo que tenemos, lo perdido está, y vamos a continuar, porque es una ciudad con muchas posibilidades, muchas, que no se concentran solamente en Catedral, Alcázar, Barrio Santa Cruz. Nuestros barrios son muy auténticos.
tenemos un gran tejido humano y social en los barrios. Las murallas tienen ahí también espacio para diversificar y que no convirtamos la ciudad en un parque temático. En ese sentido, esa gran variedad. Creo que hay mucho por ahí que hacer. Y yo espero eso, haber contribuido con el libro a que la gente conozca más su ciudad, la valore y ponga que su ciudad está dentro de un ecosistema urbano que al mismo tiempo se incardina con otros ecosistemas, porque lo que ha pasado en Sevilla es que se derribaron las murallas, claro, como en Córdoba, como en Madrid, Barcelona, como en tantas ciudades. Es decir, que eso no fue un castigo que tuvimos los sevillanos, sino que fue un proceso bastante común, que ahora nos parece con el siglo XX-XXI mal. Indudablemente estuvo mal derribar aquello, pero lo que tenemos hay que defenderlo. Bueno, pues desde Onda Norte Sánchez Rosa agradecemos a Esteban Moreno toda su presentación y disertación sobre las murallas de Sevilla y su gran libro, al que le deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias a vosotros porque también estáis haciendo vuestro granito de arena para el patrimonio sevillano. Muchas gracias. Muchas gracias. La ilusión por comunicar, la radio de la mañana.